Historia número 1. La sombra en el campo de maíz. Soy Javier Ríos, y esto me ocurrió en el otoño de 2018, cuando trabajaba en una pequeña granja en las afueras de Villa Esperanza, en el sur de México. Nunca fui una persona especialmente supersticiosa, y hasta ese momento, cualquier cosa fuera de lo común me parecía una simple anécdota o una exageración. Sin embargo, lo que vi aquella noche me cambió para siempre. Había empezado a trabajar en los campos de maíz en septiembre. Era un trabajo duro, pero el pago no estaba mal, y los dueños, don Manuel y su esposa, eran amables conmigo. Villa Esperanza era un pueblo pequeño, alejado de la civilización, y no había mucho que hacer más allá de trabajar, descansar y esperar el próximo día. No me molestaba, de hecho, me gustaba la tranquilidad y el silencio. El campo de maíz era enorme. Don Manuel decía que, si te quedabas parado en el centro del maizal, podrías sentirte como si estuvieras atrapado en un mar verde sin fin. Esa imagen siempre me pareció un poco exagerada, hasta que la viví en carne propia. Al caer el sol, el campo se transformaba en algo más oscuro y amenazante. El maíz se agitaba con el viento, y el sonido, que en el día parecía un susurro relajante, adquiría un tono más siniestro. Todo comenzó una noche de octubre. Ese día, don Manuel me había pedido que trabajara un poco más tarde para ayudar a ajustar los sistemas de riego que estaban fallando. La luz comenzó a desvanecerse mientras yo revisaba las tuberías entre las filas de maíz. El anochecer caía rápido, y cuando miré al cielo, la luna apenas se veía entre las nubes. En medio de mi trabajo, comencé a sentir una incomodidad inexplicable. Era como si alguien me estuviera observando. Me detuve y miré alrededor, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. No había nada fuera de lo común, solo el maíz alto y espeso en todas direcciones. Me repetí a mí mismo que debía terminar rápido y volver a casa. Mientras regresaba hacia el cobertizo donde guardábamos las herramientas, escuché algo detrás de mí. No era un ruido fuerte, solo un leve crujir, como si alguien estuviera caminando con mucho cuidado. Me giré, esperando ver a don Manuel o quizás a algún animal, pero no había nada. Pero ahí fue cuando la vi, una sombra. A unos metros de distancia, entre las filas de maíz, se distinguía una figura oscura, alta y delgada. No podía ver su rostro ni detalles específicos, era solo una silueta, casi como si fuera parte de la propia noche. Estaba inmóvil, observándome. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, y una oleada de pánico me nubló los pensamientos. Pensé en acercarme, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Tomé aire, cerré los ojos y, cuando volví a abrirlos, la sombra había desaparecido. Intenté convencerme de que se trataba de un juego de luces o de mi mente jugándome una mala pasada, pero algo no encajaba. La sensación de que algo me observaba persistía, y cada vez que miraba hacia el campo, sentía que esa sombra estaba ahí, oculta, pero presente. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura mirándome desde el campo. Decidí no decirle nada a don Manuel, probablemente se reiría de mí o pensaría que estaba perdiendo la cabeza. Al día siguiente intenté actuar con normalidad, pero la sensación de ser vigilado persistía, y lo peor era que parecía intensificarse al anochecer. Pasaron algunos días, y la sombra no volvió a aparecer, hasta que, una semana después, la volví a ver. Estaba oscureciendo, y yo regresaba del campo al almacén. De repente, noté una figura entre las hileras de maíz, inmóvil, observándome con la misma intensidad de antes. Esta vez, el miedo era paralizante, pero una parte de mí estaba convencida de que debía acercarme, ver de qué se trataba. Con los puños apretados y los nervios de punta, di un par de pasos hacia la figura. La sombra se desvaneció de nuevo, como si se disolviera en la oscuridad del maíz. Esa noche, mientras estaba en la casa de don Manuel, le mencioné de forma casual lo que había visto, tratando de sondear su reacción. Esperaba que se riera o que me dijera que solo era producto del cansancio, pero, en lugar de eso, su rostro se puso serio, y se quedó en silencio por unos segundos. ¿En serio la viste?, me preguntó en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Sorprendido, asentí. Don Manuel me contó entonces una historia que me heló la sangre. Según él,
Hacía muchos años, una familia que vivía cerca de ese campo había desaparecido sin dejar rastro. Era una pareja joven con su hijo pequeño. Se había dicho que se habían marchado, pero en el pueblo muchos pensaban que algo terrible les había ocurrido. Desde entonces, algunos trabajadores habían mencionado ver figuras en el campo, sombras que parecían observarlos desde la distancia. Esa sombra, dijo, clavando su mirada en mí, no es humana, Javier. Nadie sabe qué es, pero los que la han visto no vuelven a ser los mismos. A pesar del terror que me invadía, volví al trabajo. Las noches siguientes evité quedarme hasta tarde, y don Manuel parecía entender, aunque no dijo nada. Sin embargo, una noche, justo cuando estaba cerrando el almacén, escuché el sonido de pasos detrás de mí. Lentamente me giré y la vi, más cerca que nunca. Esta vez, la sombra parecía más nítida, más real. No se movía, pero la sentía viva, como si de alguna manera quisiera que me acercara a ella. Una extraña sensación de atracción y repulsión me invadía. Sabía que tenía que alejarme, que debía correr, pero mis pies parecían anclados al suelo. En ese momento escuché una voz, suave, apenas un susurro, ven. El pánico se apoderó de mí, y sin pensarlo dos veces, salí corriendo hacia el pueblo. No miré atrás, y la sensación de que algo venía tras de mí fue insoportable. Llegué hasta la casa de don Manuel y, entre jadeos, le conté lo que había visto. Él me escuchó en silencio, y luego, con un tono grave, me dijo: ya no vuelvas al campo, Javier. Esa cosa ya sabe quién eres. Esa fue mi última noche en Villa Esperanza. Dejé el trabajo y regresé a la ciudad, convencido de que aquello que vi no era de este mundo. Por más que intentara olvidarlo, cada vez que cierro los ojos, puedo ver esa sombra en el campo de maíz, susurrándome, invitándome a regresar. Sé que algunos me llamarán loco o dirán que fue una alucinación. Pero yo sé lo que vi. Esa sombra sigue ahí, esperando. Y sé que algún día, tarde o temprano, volverá por mí. Historia número 2. Una noche que no sobrevivirán mis recuerdos en el maizal. Me llamo Andrés Martínez, y aunque muchos pensarán que lo que estoy a punto de contar es una simple fantasía, juro por mi vida que es real. Esta historia ocurrió en el otoño de 2021, en un pequeño pueblo llamado Santa Rosalía, en el estado de Durango, México. Había tomado un trabajo temporal en la granja de un hombre llamado Salvador Hernández, un agricultor que, a pesar de su edad avanzada, seguía administrando sus tierras con una dedicación admirable. Salvador era un hombre sencillo y amable, pero siempre parecía tener una sombra de melancolía en sus ojos, como si cargara con un secreto. No fue hasta aquella noche que entendí el motivo de esa tristeza. Era finales de octubre, una época del año en la que el clima en Durango empezaba a tornarse frío, especialmente en las noches. Había llegado temprano aquella mañana para ayudar a Salvador con la cosecha de maíz. Era un campo enorme, extendiéndose en hectáreas de tallos altos que parecían perderse en el horizonte. En ese laberinto de hojas secas, el viento soplaba haciendo que el maíz crujiera de una manera extraña, como si murmurara secretos antiguos entre sus filas. Todo comenzó esa tarde, cuando Salvador me contó la historia de los niños desaparecidos de Santa Rosalía. Según él, en los años 70, dos hermanos, un niño y una niña de 7 y 5 años, habían desaparecido en ese mismo campo de maíz mientras jugaban al escondite. A pesar de las largas búsquedas y de los esfuerzos de toda la comunidad, nunca se encontró ni rastro de ellos. Con el tiempo, la gente comenzó a contar historias, asegurando que sus espíritus seguían rondando entre los tallos de maíz. Por supuesto, pensé que era solo una leyenda para asustar a los forasteros. Salvador me advirtió que, si alguna vez escuchaba voces en el campo, me diera la vuelta y saliera, sin importar la curiosidad que pudiera sentir. No pensé mucho en esa historia, hasta que me encontré con las voces esa noche. Ese mismo día, Salvador me pidió que revisara los aspersores en el campo antes de irme. El sol ya se había ocultado, y el viento empezaba a hacerse más frío. Me adentré entre las filas de maíz, avanzando con una linterna mientras el cielo se teñía de un negro profundo. No me di cuenta de lo oscuro que estaba hasta que apagué la linterna por un momento. El campo de maíz parecía tragarse toda la luz. En ese silencio opresivo, me sentía como si estuviera solo en un mundo paralelo.
Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Era un sonido leve, apenas perceptible, como si alguien estuviera hablando en voz baja, muy cerca de mí. Me detuve, conteniendo la respiración para intentar escuchar mejor. Parecía un murmullo lejano, como la risa suave de un niño. Pensé que estaba imaginándolo. Después de todo, el viento podía producir sonidos extraños al moverse entre el maíz. Pero, cuanto más intentaba ignorarlo, más claras se volvían las voces. Ahora escuchaba risas, suaves y juguetonas, como si dos niños estuvieran escondidos, riéndose en medio del campo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un escalofrío recorrió mi espalda. A pesar de mi miedo, una parte de mí estaba curiosa, como si una fuerza invisible me empujara a seguir avanzando hacia las voces. Me recordé a mí mismo las advertencias de Salvador, pero mi mente insistía en que debía seguir. Es solo mi imaginación, pensé, tratando de calmarme. Sin embargo, cada paso que daba me hacía sentir como si me adentrara más en la oscuridad de una pesadilla. Me adentré tanto en el maizal que el cobertizo y las luces de la granja desaparecieron por completo. La oscuridad era absoluta, y la única compañía que tenía eran las voces de esos niños. Escuché risas suaves, seguidas de susurros ininteligibles, como si estuvieran conversando entre ellos y, de vez en cuando, llamándome. Andrés, juega con nosotros. Esa frase, susurrada en una voz infantil, hizo que mi piel se erizara. Miré en todas direcciones, apuntando con la linterna, pero solo veía los tallos de maíz ondeando en la oscuridad. Empecé a caminar más rápido, tratando de encontrar el camino de regreso, pero cuanto más avanzaba, más me sentía atrapado en el mismo lugar. Las risas se hacían más intensas, como si los niños estuvieran cada vez más cerca. Fue entonces cuando algo me tomó de la mano. Sentí una pequeña y fría presión, como la mano de un niño. Miré hacia abajo y vi, nada. La linterna se tambaleó en mis manos mientras retrocedía, pero sentía esa presencia cerca de mí, como si estuviera rodeado. Andrés. Susurraron las voces otra vez, esta vez mucho más claras y cercanas. Fue entonces que recordé las palabras de Salvador, no escuches. Solo sal de allí. Pero estaba perdido. Aceleré el paso, caminando casi a ciegas entre los tallos de maíz. Mi linterna parpadeaba, y mi respiración era cada vez más pesada. Las voces no se detenían, era como si se multiplicaran, escuchaba risas, susurros y pasos ligeros siguiéndome entre las hileras. Empecé a gritar, pidiendo ayuda, pero mi propia voz se sentía apagada, como si el campo absorbiera el sonido. En medio de mi desesperación, tropecé y caí al suelo. La linterna se me escapó de las manos y rodó unos metros adelante, quedando apuntada hacia una dirección en particular. Me arrastré para alcanzarla, pero al levantar la mirada, lo vi. Entre los tallos de maíz se encontraban dos figuras pequeñas. Eran niños, uno de ellos un niño con una camisa rota y pantalones de tirantes, y la otra una niña con un vestido descolorido. Sus ojos estaban hundidos, oscuros, como si no tuvieran alma. Me miraban fijamente, sin parpadear, y una pequeña sonrisa se dibujaba en sus rostros. En el instante en que los vi, supe que no eran niños reales. Eran algo más, algo que no debía existir. Los dos niños alzaron sus manos y señalaron hacia el interior del campo, como si me invitaran a seguirlos. Pero esta vez, el miedo me dominó por completo. Me levanté de un salto y comencé a correr en dirección contraria, sin detenerme a mirar atrás. Los susurros se hicieron más fuertes, como si miles de voces me llamaran, riéndose, exigiendo que regresara. No sé cómo, pero finalmente logré salir del maizal. Mis piernas temblaban y mis manos estaban heladas. Llegué corriendo a la casa de Salvador, quien me esperaba en el umbral con una expresión grave. Me miró en silencio y asintió, como si ya supiera lo que había ocurrido. ¿Los viste, verdad?, me preguntó en voz baja. Asentí, incapaz de hablar. Salvador me llevó al interior y me ofreció un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que apenas pude sostenerlo. Me explicó que yo no era el primero en ver a los niños, y que probablemente tampoco sería el último. Esas almas atrapadas en el maizal seguían buscando compañía, deseando jugar, atrayendo a cualquiera que escuchara sus voces. Nunca podrás olvidar esa noche, Andrés.
Ellos siempre estarán contigo, dijo Salvador, con una tristeza profunda en su voz. Lo sé porque yo también los vi, hace muchos años. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esos niños mirándome, sus ojos oscuros y vacíos, sus sonrisas de ultratumba. Intenté convencerme de que solo había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio, pero sabía en el fondo que era real. Las voces, los susurros y esas miradas, todo era real. Dejé Santa Rosalía poco tiempo después, y aunque intenté olvidar aquella noche, las voces siguen persiguiéndome en mis sueños. A veces, en el silencio de la madrugada, juro escuchar susurros, llamándome desde la distancia. Los veo entre las sombras, esperando, como si supieran que algún día volveré al maizal. Sé que hay cosas que el ser humano no debería ver ni escuchar. Aquellos niños no son de este mundo. Quizás, algún día, me resigne a volver y enfrentar a esos espectros de una vez por todas. Pero hasta entonces, viviré con el peso de esa noche, sabiendo que, en algún rincón de mi mente, los susurros de esos niños perdidos nunca me dejarán en paz. Historia número 3. La noche que toqué lo desconocido. Mi nombre es Héctor González. Esto sucedió en noviembre de 2020, en un campo de maíz de la comunidad de San Rafael, un pequeño pueblo en las montañas de Chihuahua, México. He tenido que reconstruir esta historia con base en mis recuerdos fragmentados, porque, desde aquella noche, algunos recuerdos aparecen borrosos, como si alguien los hubiera manipulado o, peor aún, borrado de mi mente. Las marcas en mi piel y las pesadillas persistentes son las únicas pruebas de lo que viví. Había llegado a San Rafael para ayudar a mi tío Octavio con la cosecha. El trabajo en el campo era arduo, pero me gustaba la paz que ofrecía aquel lugar alejado de la ciudad. Sin embargo, me di cuenta de que los vecinos evitaban salir de noche, y en las conversaciones susurradas escuché rumores extraños sobre luces que habían comenzado a aparecer en los campos de maíz después del anochecer. Algunos habitantes decían que las luces eran obra de los visitantes, como ellos los llamaban, seres de otro mundo que rondaban el área en busca de algo o alguien. Otros afirmaban que solo era una leyenda para asustar a los forasteros, y yo me incliné por esa versión. Sin embargo, aquellos que habían presenciado las luces de cerca decían que las mismas te llamaban, te seguían y te conducían a lo profundo del maizal, donde desaparecías de la vista del mundo. Aquella noche, el frío de noviembre se hacía sentir en cada esquina de San Rafael. Habíamos terminado la jornada y mi tío Octavio me pidió que revisara la cerca del lado oeste del maizal, ya que unos animales habían dañado la estructura. Acepté de buena gana, la caminata me despejaría y me daría un momento para observar el cielo nocturno. Caminé hasta el borde del campo con una linterna y un martillo. El viento soplaba suave entre las hojas de maíz, y la oscuridad alrededor era profunda, solo iluminada por la débil luz de la luna. A medida que avanzaba, empecé a escuchar un zumbido lejano, un sonido bajo y constante que parecía provenir de algún lugar entre las hileras de maíz. El sonido era extraño, casi hipnótico, y a pesar de que no podía identificar su origen, no le presté demasiada atención. Al llegar al punto donde la cerca necesitaba reparación, noté algo inusual, una luz. Era una esfera brillante que parecía flotar a pocos metros dentro del maizal. Al principio pensé que alguien había dejado una linterna encendida, pero pronto comprendí que esa luz no era algo común. Tenía un brillo blanco azulado y flotaba en el aire, moviéndose suavemente de un lado a otro. La luz era tan intensa que iluminaba las hojas de maíz alrededor, proyectando sombras extrañas y alargadas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que no era la única luz. Poco a poco, otras esferas comenzaron a aparecer entre las hileras de maíz, moviéndose en silencio, casi como si estuvieran danzando. Eran al menos 5 o 6, todas flotando a diferentes alturas y girando lentamente en el aire. Quería gritar, llamar a mi tío, pero algo en esas luces me dejó paralizado. Era como si una fuerza invisible me impidiera moverme o apartar la vista. Me quedé de pie, inmóvil, mientras las luces avanzaban lentamente hacia mí, y una sensación de inquietud me invadía, como si estuviera siendo observado por algo que no pertenecía a este mundo. Sin poder controlar mis propios movimientos, comencé a caminar hacia las luces. Mi mente me decía que debía retroceder, pero mis pies se movían como si estuvieran guiados por alguna fuerza externa. A cada paso que daba,
Las luces parecían retroceder, llevándome más y más hacia el interior del maizal. Era como si me estuvieran invitando a seguirlas, jugando a mantenerse justo fuera de mi alcance. Las luces se movían de forma errática, a veces desapareciendo por un segundo y reapareciendo más adelante, otras veces bajando a la altura de mi rostro, permitiéndome verlas de cerca. Cuando estaba a punto de tocarlas, retrocedían una vez más. La textura de su brillo era extraña, como si fuera sólida y líquida a la vez, y el zumbido se hacía más fuerte cuanto más me acercaba. Era un sonido que parecía resonar en mi mente, bloqueando todos mis pensamientos, envolviéndome en un trance del que no podía escapar. A cada paso que daba, el maizal se volvía más oscuro y denso. Ya no sabía en qué dirección estaba la salida, y el miedo comenzó a invadirme. La sensación de estar atrapado era insoportable, pero no podía detenerme. Era como si estuviera hipnotizado, cautivado por el misterio de esas luces flotantes. Sentía una mezcla de terror y fascinación, como si algo dentro de mí quisiera entender el origen de aquellas esferas, y al mismo tiempo sabía que mi vida podía estar en peligro. Finalmente, las luces se detuvieron. Las esferas flotaban en un círculo perfecto a mi alrededor, pulsando en una especie de sincronía, y el zumbido alcanzó un tono tan agudo que casi dolía. Intenté cubrir mis oídos, pero era inútil, el sonido estaba dentro de mi cabeza. En ese momento, sentí una presencia, algo más allá de lo que podía ver. Era como si alguien o algo invisible me estuviera observando, evaluándome. De repente, una de las luces descendió lentamente frente a mí. Extendí mi mano, sin saber por qué, y la esfera pareció acercarse, como respondiendo a mi invitación. Cuando mi mano estuvo a centímetros de la luz, sentí una sensación extraña, mi piel comenzó a hormiguear, y una especie de energía cálida recorrió mis dedos. Fue como tocar algo vivo, pero al mismo tiempo, inhumano. En ese momento, mi visión se oscureció. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Tal vez fueron minutos o tal vez horas. Cuando desperté, estaba tendido en el suelo del maizal, con la vista fija en el cielo oscuro. Las luces habían desaparecido, y todo estaba en un silencio absoluto. Intenté levantarme, pero el cuerpo me dolía, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sentía las extremidades adormecidas y un dolor punzante en la parte baja del abdomen. Miré alrededor, tratando de orientarme, y noté algo que me hizo dudar de mi cordura. Un círculo perfecto de plantas aplastadas se extendía a mi alrededor, como si algo hubiera aterrizado en ese lugar. Las hojas de maíz estaban dobladas en patrones precisos, formando figuras geométricas extrañas, imposibles de replicar. Observé mi brazo derecho y vi una marca extraña, como si me hubieran dibujado símbolos en la piel con algo que dejó una ligera quemadura. Las líneas eran finas y precisas, como un tatuaje antiguo y desconocido. Con el miedo apoderándose de mí, logré ponerme de pie y empecé a caminar de regreso, aunque apenas podía moverme. Sentía la cabeza pesada y la visión borrosa, como si el mundo se moviera a cámara lenta. Cuando finalmente llegué a la casa, mi tío Octavio me miró con los ojos abiertos y pálido, como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué te pasó, Héctor?, me preguntó, tocándome el hombro y notando las marcas en mi brazo. Le conté lo que recordaba, aunque era apenas un fragmento de lo que había vivido. Él me miró en silencio, asintiendo lentamente, como si hubiera oído algo parecido antes. Me dio una taza de té caliente y, con una voz que apenas era un susurro, me dijo: hace años, otro hombre que trabajaba en este campo también vio esas luces. Dijo que eran seres del cielo, algo que no debía ser visto por los hombres. Nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. Desde esa noche, las luces se convirtieron en una obsesión para mí. Tenía pesadillas en las que flotaba en un vacío oscuro, rodeado de luces azules que me observaban sin rostro. Las marcas en mi brazo nunca desaparecieron por completo, se desvanecieron, pero en algunas noches vuelven a ser visibles, como un recordatorio de aquel encuentro. He buscado respuestas, intentado hablar con otros testigos de fenómenos similares, pero nada ha calmado mi mente. Siento que una parte de mí se quedó en ese campo, atrapada junto a aquellas luces. Y en el fondo, sé que algún día volverán. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que les haya encantado este viaje por lo desconocido tanto como a mí me emocionó contarlo.
Historias como estas nos recuerdan que el mundo está lleno de misterios que desafían nuestra lógica, y compartirlas nos conecta con quienes, como ustedes, aman el suspenso y lo paranormal. No olviden que su apoyo significa muchísimo: darle me gusta al video, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para que sean los primeros en ver los nuevos relatos y, por supuesto, compartir esta historia con todos los amantes del terror que conozcan. Así hacemos que más personas se unan a nuestra comunidad. Gracias por estar aquí, por sus comentarios, sus mensajes y por formar parte de este espacio donde lo desconocido cobra vida. Nos vemos en el próximo video, si es que el miedo nos deja dormir. Hasta entonces, cuídense y mantengan las luces encendidas. Nos vemos pronto.